Buenas tardes. Bueno, vamos a trabajar un tema importante, las micorrizas vesículo-arbusculares, como un tema biotecnológico, tecnología de bajo costo. En realidad no muy de bajo costo por las técnicas, digamos, que se requieren a la hora de cuantificar su calidad. El Centro Internacional de Agricultura Tropical en Colombia, el CIAT, es, digamos, la institución más importante, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, y que en algún momento fue una de las instituciones más importantes en el tema, en lo que tiene que ver con la parte tropical. Igual, Cyberdyne es un extranjero que prácticamente lideró el CIAT en los primeros años. Y bueno, hemos llamado HMA a los hongos micorrízicos arbusculares. Con respecto a estos temas, aquellas personas que quieren, digamos, profundizar en el tema, pueden encontrar información en el Banco Europeo de Glomales, el BEC, o en el INVAN de los Estados Unidos. Ahí aparecen digamos, los correos o las direcciones, donde pueden consultar. Entonces vamos a trabajar un poco sobre los fundamentos, cuál es el concepto de micorriza, cuál es la importancia, cuáles son las ventajas, cómo se da la dependencia en las plantas a las micorrizas, cuáles son los tipos de micorrizas y cómo se dan los procesos de infección de este hongo o de estos hongos en las plantas. Primero, hay que decir que al principio las micorrizas no recibieron, digamos, una importancia mayor hasta que en 1970 el Congreso Norteamericano de Micorriza es creado y se denomina bajo el nombre de NACON. 15 años después se genera el Simposio Europeo de Micorrizas, ¿sí? En 1985, donde también se puede conseguir información importante. Llega a ser tan importante el estudio de las micorrizas que en 1996 ya se crea una conferencia internacional sobre el tema, sobre micorrizas. Y para la parte latinoamericana ya tenemos acá una sociedad latina de micorrizólogos, SOLAN, donde también se puede consultar información seria al respecto. Muy bien. Entonces vamos a empezar a hablar de qué es una micorriza, de pronto mirar el concepto. La micorriza básicamente es la asociación, ¿sí?, mutualista entre hongos del suelo y la raíz de la mayoría de las plantas. En esta asociación el micelio del hongo, digamos, se infecta o infecta la corteza radical, y este hongo es un endófito, es decir, ingresa al interior de la raíz. Los hongos, obviamente, con sus hifas, ellos proyectan las hifas y con esas hifas fúngicas, entonces se extienden al interior de la raíz. Estos hongos contribuyen de una manera importante a lo que es la biomasa del suelo. Bien, entonces, una vez teniendo el concepto, entonces podemos empezar a mirar por qué son importantes las micorrizas. Bien, aquí en esta imagen podemos ver entonces cómo hay una planta control, ¿cierto? Y aquí ya tenemos unas plantas que están inoculadas con micorrizas. Entonces, la micorriza resulta importante en el suelo porque resulta que ella, ¿sí?, las hifas son capaces de extraer más nutrientes en términos de fosfato y en términos de nitrógeno, porque se asocia con otros grupos bacterianos como los rizobiáceas, y entonces una raíz normalmente no es capaz de explorar algunos microporos del suelo, que sí lo puede hacer, por ejemplo, las hifas, como vemos en este gráfico. Aquí en este gráfico vemos, es un gráfico, entonces una planta, vienen las raíces, aquí está el límite del suelo, pero vemos que las hifas del hongo pueden ir mucho más allá de ese límite, es decir, que las hifas pueden explorar microporos, ¿sí?, en el suelo y pueden tener una mayor superficie de absorción, en este caso de fosfatos, que es la especificidad que ellas tienen, y pues obviamente está comprobado que en la medida que existe micorrización, existe también una mejora en lo que tiene que ver con la nutrición en términos de nitrógeno. Entonces, por eso es que hay una relación micorriza, raíz, ¿cierto?, suelo-planta, ¿sí? Volviendo, entonces, esta micorriza que se asocia con las raíces, ¿de acuerdo?, favorecen que ese sistema radicular se pueda extender más hacia el suelo, lo cual va a favorecer la planta en términos de nutrición. Pero, digamos que esta asociación no es gratis.
La micorriza lo que le está ofreciendo prácticamente a la planta es una nutrición en fosfato, ¿sí? En aquellos sitios donde es poco movible, sobre todo en Colombia que tenemos suelos ácidos, y la planta le ofrece una carga de carbohidratos importante a la micorriza, al hongo. Entonces podemos ver acá nuevamente cómo en la medida que el sistema está micorrizado, la superficie de absorción radicular aumenta. Entonces acá tenemos algunas plántulas de fresa, ¿sí? Podemos ver la gran diferencia que ocurre allí. Entonces es importante por esto la micorriza en el suelo. Existen algunas ventajas, ¿sí?, de tener micorrizas en nuestros suelos o de micorrizar el suelo. Primero que todo es que hay un aprovechamiento eficiente de los fertilizantes. En la medida que existan micorrizas, como la superficie de absorción es mayor, entonces ella va a tener una mayor capacidad de atraer esos fertilizantes, sobre todo si hablamos de la fertilización fosforada, ¿sí? El establecimiento de agroecosistemas de producción sostenida también es cierto. Se ha comprobado que donde existen micorrizas empiezan a haber unas asociaciones con otros grupos de microorganismos, ¿sí?, y de macroorganismos, de mesoorganismos, que ayudan a que el sistema sea mucho más productivo, ¿sí? También, como la micorriza puede explorar aquellos sitios lejanos donde la raíz normalmente no alcanza, ante el estrés hídrico la micorriza permite que la planta sea más tolerante, ¿sí? Entonces hay pruebas de eficiencia en términos de tolerancia de estrés hídrico que comprueban que las micorrizas, en la medida que el suelo tiene una escasez de agua, el hongo empieza a generar una esporulación mayor, ¿sí?, lo cual le genera a la planta una ventaja, ¿sí? También en proyectos, por ejemplo, de regeneración de comunidades vegetales, por ejemplo, en proyectos de restauración, los suelos que tienen, digamos, una tasa metabólica micorrícica importante responden mejor a la recuperación. En términos de reforestación, también se han utilizado micorrizas, se han utilizado las ectomicorrizas, ¿sí?, las cuales resultan muy importantes también en la recuperación de aquellos suelos que están destinados a la parte de reforestación. Bien. Ya hemos dicho que participan en la recuperación de suelos degradados, también son importantes en este aspecto, ¿sí? Y también las micorrizas son importantes para resistir patógenos edáficos. Está comprobado que la presencia de las micorrizas hacen que las raíces de las plantas generen unos exudados, ¿sí?, los cuales prácticamente eliminan a los organismos dañinos al sistema radicular. En el caso de muchos nematodos fitopatógenos y algunos organismos también dañinos, tipo bacterias, también son, digamos, eliminados por este tipo de sustancias. Y debido al aumento de la superficie radicular, pues está comprobado que hay un aumento en la productividad vegetal. Entonces aquí a la derecha podemos ver entonces cómo una planta micorrizada, ¿sí?, en este caso nuevamente es una planta de fresa, tiene mayor rendimiento y tiene mayor biomasa que una planta control no micorrizada. Es importante hoy manejar este tema porque el mercado y el mundo en las maneras de producción insostenibles ha exigido que los sistemas de producción ahora tiendan a ser sistemas limpios. Entonces ya existen productos donde le venden a uno una mezcla de hongos micorrízicos para tener, digamos, mejor efectividad y mejores ventajas en términos de lo que hemos discutido. También, por otro lado, las micorrizas forman asociaciones y forman cierta dependencia con las plantas. Entonces, existen algunas plantas en relación a las micorrizas que son micótrofas obligadas, es decir, que no pueden desarrollarse si no tienen una simbiosis
con este tipo de hongos, ¿sí? Ya sea una simbiosis con micorrizas vesicular musculares, con ectomicorrizas, ¿sí? Con micorrizas de orquídeas, dependiendo del tipo de micorriza. Existen plantas que son micótrofas facultativas, es decir, se pueden desarrollar sin la presencia de micorrizas, pero en la medida que las micorrizas estén presentes, ellas funcionan mejor. Y obviamente existen plantas que no forman asociaciones con micorrizas, y existen algunas familias de estas plantas, por ejemplo como Cruciferae, donde están las hortalizas, las quenopodiáceas, las ciperáceas, ¿cierto? Algunos pastos, digámoslo así, las carifoliáceas, las poligoneáceas y algunas juncáceas no forman asociaciones directamente con micorrizas, es decir, no se dejan inocular. Bien, entonces es bien importante este aspecto. Entonces miremos cuáles son los tipos de micorrizas que nosotros podemos encontrar. Bueno, entonces aquí en este gráfico podemos ver algunos tipos. Aquí en este lado, la parte de arriba, tenemos las ectomicorrizas, ¿sí? Estas ectomicorrizas se caracterizan porque el hongo, ¿sí? Que generalmente es un bacidomiceto, ¿sí? Algunos son ascomicetos. Entonces sus hifas son sectadas y las hifas se meten entre las paredes celulares, ¿sí? Entre célula y célula, intercelularmente, y forman un complejo bien importante, ¿cierto? Algunos lo llaman manto, ¿sí? Otros lo llaman la red de Harting. Pero ellas nunca entran al protoplasma celular y obviamente nunca van a ingresar al sistema vascular porque la endodermis no lo va a permitir. Entonces, estas ectomicorrizas se ubican en el córtex de la raíz. ¿Listo? Dentro de algunas de las especies de ectomicorrizas podemos conseguir la manita, el género Buletus, Lactarius, Rusula, Tricoloma, Pisolitus, Rhizopogón, que es uno de los más importantes en el trópico, Suilus y Scleroderma, también importante. Bien, por otro lado tenemos la otra que son las endomicorrizas, llamada también micorrizas vesicular musculares. Estas micorrizas, digamos, son las más extendidas. Entre el 80 y el 85% de las plantas se dejan micorrizar, digamos, por este tipo de hongo. En este podemos ver lo siguiente. El hongo, ¿cierto? Genera una espora. Esa espora proyecta unas hifas y esas hifas empiezan a penetrar a nivel de la corteza. Nunca va a ingresar al sistema vascular porque la endodermis no lo va a permitir. Ella penetra intercelularmente, ¿cierto? Y de alguna manera entra también hacia el interior de la célula, pero nunca está en contacto con el protoplasma. Las hifas entran a manera como entran las manos en un guante, ¿sí? Entonces el citoplasma es empujado como si estuviéramos metiendo en un guante y existe un contacto entonces entre el interior de la célula y las hifas, y se forma una estructura que se llama arbúsculo, ¿listo? Que permite el intercambio prácticamente entre el hongo y la planta, y tiene unas estructuras que se forman al interior también, globosas, que son las vesículas, que están comprobadas que lo que almacenan son lípidos. Empiezan a almacenar glucosa, estos los convierten en lípidos y los almacenan. Aquí entonces tenemos algunos géneros de endomicorrizas, como el género Glomus, como el género Introfospora, como el género Acaulospora, como el género Gigaspora, ¿sí? Entonces son algunos géneros conocidos para este tipo de micorrizas que pertenecen al orden de glomales, ¿sí? También aparecen las micorrizas tipo